Buen día, ¿cómo te va? Un gustazo. ¿Qué tal? Un, ¿Cómo andan ustedes? un gusto. Igualmente, Sergio, sin duda, la quita, al menos de una forma temporal, de las retenciones al agro fue uno de los titulares de los últimos días, un tema que suele tener distintas miradas, distintas opiniones también. ¿Podría compartirnos brevemente cuál es su postura sobre el tema y qué significa, en este caso, que haya una quita, al menos por un periodo de 6 meses? Bueno, hemos dicho, es una buena noticia. La verdad que la celebramos primero porque venimos peleando en el sentido, en el buen sentido de la palabra, hace mucho tiempo, ¿no? Que el país y sobre todo provincias como la nuestra, Córdoba, que produce un tercio de los granos del país, viene sufriendo la penalización de la producción a través de la retención. Es algo que no existe en ningún lugar del mundo, ¿no? Esto Ujú. es un invento prácticamente de Argentina hace 22 años. Imaginemos 22 años sacándole al sector productivo, al productor, al que produce, gane o pierda, un tercio de lo que produce prácticamente en el caso de la soja, ¿no? Ujú. Es algo bastante difícil de entender, inclusive cuando uno trata de explicárselo a gente que produce en Brasil, en Estados Unidos, en Paraguay, en Uruguay, por decir de los más cercanos y parecidos a nosotros, no se entiende, porque generalmente el que produce, en Europa mismo se lo subsidia, se lo ayuda, se lo acompaña. Bueno, acá se lo trata de penalizar a través de sacarle, en el caso de la soja, el 33% bruto de lo que produce. Ganéis o perdás. Ujú. Es algo bastante difícil de entender. Para Argentina viene teniendo este esquema tributario hace, te decía, 22 años, y es por eso que desde Córdoba siempre nosotros hemos levantado la voz con los productores para tratar de revertir esta situación. Con todos los gobiernos, muchas veces nos ha servido para pelearnos mucho. ¿Se acuerdan ustedes de la 125, por Sí. ejemplo? Fue algo muy duro para, creo que hasta un quiebre desde el punto de vista de la sociedad con un gobierno. Y después, bueno, conviviendo en algunos casos, por ejemplo, porque todos los candidatos a presidente y después los presidentes lo han prometido sacarlo. En el caso de Macri, el gobierno de Macri bajó retenciones y al poco tiempo la subió nuevamente. Este Ujú. gobierno, por ejemplo, apenas asumió con la ley de bases, e intentó universalizar todo tipo de exportaciones poniéndole retenciones. Y era algo que realmente era imposible de tolerar, ¿no? Porque ahí ya entrábamos en un proceso todavía peor, ¿no? Que era todo aquello que se exportaba tenía retenciones, 15 puntos de retenciones como mínimo. Me acuerdo que en ese momento la lechería, el maní, productos regionales nuestros muy fuertes, iban a tener retenciones. Bueno, ahí nuestro gobernador Martín Yardón en ese momento levantó la voz. Eso le valió a veces muchos disgustos porque no lo hacía contra nadie, sino defendiendo fundamentalmente la producción de Córdoba, ¿no? Como otros Ujú. gobernadores pueden hacerlo en otros lugares. Por suerte en ese momento no se puso las retenciones al maní y a la lechería. Fíjate vos lo que significó en ese momento no poner retenciones al maní en el año 24. El maní es una producción que en Córdoba se exporta casi todo y es un producto cordobés casi. Ujú. Bueno, esos fueron 150 millones de dólares que no quedaron en el Estado Nacional y quedaron en el bolsillo de los productores. Con Claro. lo que eso significa, porque generalmente el productor no lleva la plata afuera, ¿no? La invierte en innovación, en mejora de genética, en agrandar su fábrica, en ponerle valor agregado. Bueno, eso sucede permanentemente, ¿no? Cuando la plata queda en el bolsillo, en el lugar donde se producen las Ujú. cosas, eso genera obviamente posibilidades de desarrollo en ese lugar, ¿no? Y Ujú. ahora, bueno, en un momento muy dificultoso, porque los precios internacionales se han derrumbado, estamos con un clima por tercer año consecutivo con muchas complicaciones y encima retenciones generaba una situación muy particular. Por eso, a comienzo de este año también se ha levantado la voz de los productores, de la mesa de enlace provincial. Nuestro gobernador ha levantado la voz acompañando ese reclamo. Luego también esto escaló a nivel de región centro con los tres gobernadores, tanto Maxi Puyaro como Rogelio Frigerio. Luego escaló a nivel nacional también con la mesa de enlace nacional.
y por suerte tuvimos esta respuesta que, aunque es parcial, insuficiente, precaria, temporal, la verdad que por lo menos es una señal, ¿no? Yo creo que es una señal de alivio, de entender que hay que ir a un esquema distinto desde el punto de vista tributario, que el productor, si gana, tiene que pagar impuestos, como pasa en cualquier lugar del mundo, y me parece que, bueno, estamos en una situación que habría que tratar de que esto, más allá de su precariedad y su temporalidad, pueda crearse un escenario mucho más previsible, permanente, certero en el tiempo, para lograr que el productor sepa tener reglas de juego claras para poder invertir y seguir creciendo, ¿no? Así es. Respecto a este periodo que decía, estos próximos 6 meses, ¿qué esperan ustedes? ¿Creen que se va a notar un alivio, si se quiere, se va a notar esa diferencia en la tarea de los productores del país y en Córdoba en particular? Bueno, después están las especulaciones, ¿no? Yo lo que creo que esto es conceptual. Si el gobierno, porque por ahí se hace algunos análisis, esto se ha hecho para tratar de que el productor venda su producto, esto mejora la rentabilidad, por lo tanto lo va a vender, va a haber más ingresos de divisas. Claro. Bueno, yo eso no lo tengo claro, porque digo, obviamente sí va a mejorar, porque estos 7 puntos de menos retenciones seguramente mejora el precio. Ahora, siempre el productor tiene la soja y el maíz sobre todo como moneda de cambio, ¿no? Y bueno, y ahí empieza a jugar no para especular, sino para tratar de ver cómo maneja su economía, como la puede manejar cualquiera de nosotros, ¿no? Si el productor realmente usa esa moneda de cambio para pagar los insumos, pagar los alquileres, vende si necesita. Bueno, me parece que funciona de esa manera. Obviamente, si las condiciones son mejores, puede darse algunas situaciones. Insisto, no sé que las motivaciones del gobierno. Claro. Yo esperaría que estas motivaciones tienen que ver con estar de acuerdo que esto es un esquema tributario que no ayuda ni a incentivar ni a estimular para producir más, no para vender el producto en esta coyuntura, sino para tratar de generar condiciones de trabajar en producir más. Fíjate, yo hay un dato que siempre me sorprende, ¿no? Cómo funcionan las retenciones en países de la región, donde no hay, hemos hablado en muchos lugares, te diría que en todos que no hay. ¿Qué ha pasado en los últimos 15 años? Brasil, por ejemplo, aumentó la producción, la duplicó, en 15 años duplicó la producción de granos. Nosotros en 15 años seguimos produciendo exactamente lo mismo. Claro. Digo, eso es una muestra insisto, si el gobierno, la motivación solamente fue dar una herramienta para que puedan vender la producción, los productores, la que tienen a lo mejor acumulada, que la tienen como una reserva de valor, o para la próxima cosecha, sería prácticamente algo que no serviría demasiado. Ahora, si en serio estamos convencidos de que el proceso de retenciones es algo distorsivo, que no ayuda, que no estimula, me parece que entraremos en una discusión mucho más de fondo, ¿no? Claro. Que sería bueno un cambio tributario que permitiría generar condiciones distintas desde el punto de vista del sector productivo. Ojalá que sea así, ojalá que podamos discutir. Yo siempre digo ahora que hay un empate de debilidades en el Congreso, debilidades porque digo, no hay hegemonías absolutas. Estos temas se podrían discutir con seriedad, armar una estructura que permita generar un escenario mucho más previsible desde el punto de vista productivo, porque todo este esfuerzo que está haciendo la gente, las provincias, los municipios, los sectores económicos de Argentina, pensando y queriendo que Argentina entre en un proceso distinto de estabilidad, de baja inflación, de condiciones macroeconómicas mucho más estables que todos queremos, me parece que esto se puede sostener en el tiempo si generamos más recursos, ¿no? Así que yo creo que por ahí está el camino, ¿no? El camino no puede ser un camino solamente que alimente condiciones coyunturales, sino que nos permita generar un país distinto que desde hace mucho tiempo estamos esperando, ¿no? Sergio hizo mención a la situación de algunos países limítrofes que no cuentan con estas retenciones. En el caso de Argentina, la presencia de las retenciones al agro, ¿afecta esta competitividad, por ejemplo, para insertar después los productos en el mercado internacional? Totalmente. Vos imagínate, un productor brasilero, hay un estudio hace poquito que la gente creó en la Fundación Mediterránea lo decía, ha ganado los últimos 20 años un 40% más que un productor argentino.
Entonces estamos en condiciones desfavorables. Lo que pasa es que el productor argentino es muy eficiente, pone mucha innovación, es un productor muy particular, ¿no? Entonces puede de esta manera, aún penalizándose, seguir compitiendo y seguir jugando en generar condiciones de poder vender los productos al mercado internacional. Pero imagínate vos, lo que yo siempre digo, sobre todo los que vivimos en el interior productivo, ¿no? Si estos recursos estuvieran en el interior productivo, qué distinto sería, ¿no? Porque aún así se crece, te podés imaginar si esta plata que de los productores en definitiva quedaría en el lugar donde se generan. Claro. Y nosotros notamos la diferencia. Yo te contaba recién el tema del maní. El maní sin retenciones ha generado un modelo de desarrollo muy fuerte, prácticamente trabajo pleno. Vos vas a pueblos como Dehesa, Cabrera, Las Perdices, bueno, cualquier pueblo, Hernando, cualquier pueblo de la región que produzca maní, y que lo transforme y lo exporte, ha generado condiciones de desarrollo totalmente distintas. Por eso, insisto, empeñar mucho en estos recursos, ¿no? Estos recursos son de los que producen. Y hay una frase que siempre se usa, que dice, cuando al campo le va bien, a los pueblos nuestros le va bien. Y cuando el campo le va bien es cuando tiene esos recursos, que no los tiene a veces porque el tercio de lo que produce se lo lleva el Estado Nacional, no vuelve nada al interior productivo, porque no se coparticipa, y queda todo en el AMBA. Cuando vos ves 22 años y sacás la cuenta de la plata que fue, en Córdoba fueron más de 40.000 millones de dólares. Yo calculo que más o menos en el país deben ser 150, 160.000 millones de dólares, que fue el esfuerzo de los productores puesto al Estado Nacional para que quede en un esquema descentralista como todos conocemos, ¿no? Me parece que eso se tiene que revertir, lo tenemos que pelear los que vivimos en estos lugares, pagar cuando ganamos, eso me parece que es muy bueno, y yo creo que tenemos que ir a ese proceso de reforma tributaria, de cambiar impuestos malos por impuestos buenos, que realmente son importantes para generar condiciones distintas. Creo que señal es eso, ¿no? Ojalá que no sea una coyuntura, ojalá que no sea solamente una necesidad, sino que sea una toma de conciencia de que las retenciones no tienen que existir porque son distorsivas, porque penalizan, y ir por un proceso mucho más virtuoso de generar impuestos que sean mucho más progresivas y que puedan ser coparticipados y que derramen fundamentalmente en toda la sociedad. Un tema sin duda, Sergio, que necesita ser debatido nuevamente, definido para encontrar esa postura de equilibrio que lleve alivio a los sectores que hoy lo necesitan. Le agradecemos mucho su tiempo, sus palabras para Radio María Argentina. Vaya, un gran abrazo desde aquí. No, el agradecido soy yo, la verdad que es importante que nos ocupemos de estos temas. Esto no es contra nadie, ¿no? Esto es, me parece, lo que queremos, un país mucho más federal, mucho más solidario, que podamos generar riqueza en el lugar donde estamos, ¿no? Me parece que ese es el desafío, por lo menos, de lo que vivimos en el interior, y queremos también ser parte de un país mucho más federal, mucho más justo, y bueno, para esas cosas necesitamos dirigentes políticos de cualquier signo político que nos pongamos de acuerdo a construir un sistema tributario totalmente distinto. Así es, así es. Muchas gracias. Hasta la próxima, Gracias, seguramente. un buen día. Muchas gracias.